tardes va a tener lugar la mesa Alma Mater América Latina en Salamanca. Bueno, tengo el gusto de presentar esta mesa que es significativa de la relación que el profesor Ignacio Verdugo ha tenido y tiene con la universidad, con América Latina, ¿no? Si hay dos signos distintivos de su vida, son los derechos humanos y América Latina, ¿no? Su relación con América Latina. Yo he tenido una relación con la Universidad de Salamanca muy antigua, tan antigua que yo ni siquiera sabía que la tenía. ¿Por qué? Porque cuando yo tenía 13 años, me acuerdo que mi profesor de literatura del colegio nos mandó a memorizar, para mejorar un poco las notas de ilustradas que podíamos tener, me mandó a memorizar la Oda a la vida retirada de Fray Luis de León. Y claro, teníamos que sabernos de memoria la Oda a la vida retirada. Y luego, además, a propósito de la frase, ¿no?, que tenemos acá, decían ayer, decimos hoy, dirán mañana, eso nos relaciona directamente con Fray Luis de León. A Fray Luis de León, aunque los historiadores no estén de acuerdo, se le atribuye la expresión luego de que pasara precisamente por una historia propia del derecho penal, porque estuvo preso por mandato de la Inquisición entre marzo de 1572 y diciembre de 1576, porque había hecho cosas que a la Iglesia no le gustaban, y fue precisamente la Inquisición, la Corte de Valladolid, que le impuso una pena de encierro por haber traducido, entre otras obras, el Cantar de los Cantares del hebreo directamente al español. Y cuando Fray Luis de León sale de prisión y retoma la cátedra en diciembre de 1576, se presenta diciendo, como decíamos ayer, como una suerte de, oye, acá no hubo interrupción, seguimos en una continuidad, en una solución de continuidad en el desarrollo del conocimiento. Y claro, y si esto lo mezclo con mis anécdotas personales, como el saberme de memoria la Oda de la vida retirada, me acuerdo casi de varias frases de ellas, pero una que más me llamó la atención fue la del inicio, ¿no? Qué descansada vida la del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por los que han ido, los pocos sabios que en el mundo han sido. Una invitación, claro, que seguramente en la mente de Fray Luis de León y sus intérpretes tiene más que ver con el acercamiento a Dios, pero que para mí significaba salir de un lugar para buscar el conocimiento, que en mi caso era la Universidad de Salamanca. Yo lo entendí así, y así es como lo sigo comprendiendo el día de hoy, y acabaré hablando nuevamente de Fray Luis de León. Y la relación entre la Universidad de Salamanca y Latinoamérica es especialmente intensa. Voy a hablar solamente de la relación con Perú. Por lo menos 4 universidades han sido fundadas de la mano de la cátedra y los profesores de la Universidad de Salamanca. Primero la Decana de América, que es la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, acaba de cumplir 471 años, fundada el 12 de mayo de 1551. En segundo lugar, la Universidad San Ignacio de Loyola, fundada en 1621. En tercer lugar, la Universidad San Cristóbal de Huamanga, de Ayacucho, la zona donde hubo mucho terrorismo durante muchos años en mi país, fundada en 1680. Y por último, la Universidad San Antonio del Cusco, o de Abad del Cusco, fundada en el año 1692, ¿no? Y claro, cuando uno revisa ya con detalle, ¿no?, cuál ha sido la influencia de la escuela salmantina en Perú, uno lo nota en todos los sentidos, ¿no?, desde el arte, la literatura, las letras, la medicina, el estudio del derecho penal en particular. Y eso ya en la época de la República ha tenido un aterrizaje especial a través de los códigos penales. Zaffaroni, en una serie de publicaciones en torno a los códigos penales latinoamericanos de los años 90, promovido por Luzal precisamente, aunque publicado en Bogotá, en el año 94 hablaba del aterrizaje, ¿no?, el aterrizaje de las legislaciones españolas en la regulación latinoamericana. Y claro, en el caso de Perú, ese desembarco de textos o modelos legales o modelos en materia penal está completamente clara a la raíz de la historia. El primer código penal peruano, que es el Código Penal de la Confederación Peruano-Boliviana, o del subestado de Perú, como se le llamaba, el Código Penal de Santa Cruz, que estuvo en vigor entre 1836 y 1838, está inspirado directamente en el Código Penal Español de 1822. Es decir, seguíamos las instituciones propias del modelo español
Y no nos alejamos nada de ello porque los siguientes códigos penales han seguido esa tradición. Por ejemplo, el Código Penal peruano de 1863 también recibió la influencia del Código Penal español de 1850, reformado, bueno, de 1848, aunque reformado en el año 1850. En el caso del Código Penal del 24, peruano, el Código Maurtua, de gran influencia suiza, en base a los proyectos del año 1915 y 1916, y la regulación española, el Código Sardanelli, perdón, italiano, el Código Sardanelli, una regulación que pretendía alejarse del modelo español, pero no lo pudo hacer, como comenta uno de nuestros colegas y queridos maestros, Hurtado Pozo. Al final, en el historial de la ley importada, como suele llamarlo él en un libro, lo que tenemos es la influencia española también puesta en las instituciones preventivo especiales de este Código Penal de 1924. Muy rápido, ¿no? El Código Penal peruano del 91 es producto de una serie de proyectos de reforma del Código Penal que van a la par de las propias propuestas de reforma del Código Penal español, ¿no? Los proyectos de 1980, el del 83, el texto refundido del Código Penal del 83, el proyecto de parte general del 89, y los proyectos también del año 92 y 94. En el caso de Perú, tenemos un Código Penal desde 1991, que sigue en vigor hasta hoy, con muchas instituciones del derecho penal español. Por ejemplo, las famosas consecuencias accesorias, que fueron ley primero en Perú antes que en España. En España, esto fue ley recién en el año 95 y sigue siendo, aunque residualmente para el caso de las personas jurídicas, en Perú todavía lo tenemos, más como la regla general. O instituciones como la reserva del fallo condenatorio, ¿no? Que es algo que era muy raro en su momento, como declarar la culpabilidad de una persona, pero no imponerle la condena, sino reservársela a la espera de ver si es que se acogía o se cumplían las reglas de conducta, y que tiene también un correlato procesal, porque en algunos países como Estados Unidos o Chile, y acá entiendo que también, existe la figura de la suspensión del juicio, ¿no? Suspensión del juicio condicional, ¿no? Suspendes el juicio y dependiendo del comportamiento del imputado, lo reinicias o no, o simplemente das por cerrado el proceso. Bueno, entonces tenemos una regulación muy influenciada históricamente por el derecho penal español. Y es así como conocí a Ignacio Verdugo. Conocí a Ignacio Verdugo en el año 1991. El Colegio de Abogados de Lima organizó un congreso, ¿no? Un congreso en el centro de Lima. Ignacio Verdugo fue el expositor principal. Y recuerdo que dio varias conferencias, pero hay dos que me importa poner en relieve, ¿no? La primera tenía que ver sobre el fundamento de la pena. Y recuerdo siempre el uso del ejemplo, ¿no? De la naranja mecánica, ¿no? Como una forma, digamos, de expresar los excesos a los que se puede llegar con la prevención especial positiva. Y claro, yo ni sabía qué era la naranja mecánica, no sabía de la película Stanley Kubrick, y por lo tanto tuve que buscar y tratar de entender un poco la anécdota y además tratar de entender qué era prevención especial. Yo tenía 20 años en ese momento, ¿no? Era un estudiante de cuarto de Derecho y tenía que adivinar un poco las cosas. Pero la segunda que más me llamó la atención de sus conferencias tuvo que ver con el concepto de la culpabilidad, que estaba basado claramente en lo que luego entendería era el primer capítulo de su libro sobre honor y libertad de expresión, donde se hace una aproximación muy clara a lo que es la teoría del injusto penal, la teoría del tipo penal. Y claro, yo no entendía esto de los elementos negativos del tipo, no lo entendía para nada. Y me acuerdo que tuve la oportunidad de preguntarle a Ignacio, y me dijo, acaba de salir mi libro publicado, había publicado en Perú temas de derecho penal, con una editorial ya desaparecida, que era Editorial Cusco, ¿no? La colectánea la promovió el colega Víctor Prado Saldarriaga, colega muy respetado en Perú, doctorado en Valencia, ahora juez supremo, y me acuerdo que el capítulo 1 estaba ahí, ¿no? Y la verdad que yo no entendía nada, pero como soy porfiado, me acuerdo que me pasaba una hora tratando de entender qué era lo de la teoría del injusto, estamos hablando de que tenía 20 años. Y luego tenía muchas preguntas y cero respuestas, ¿no? Porque yo no entendía cómo tú podías plantear lo que planteaba Verdugo sin ser finalista, es decir, cómo ubicar el dolo en la tipicidad, pero no ser un finalista, porque además él criticaba el finalismo, no lo entendía porque en mi escasa formación era algo para mí absolutamente incomprensible, pero peor aún y más confuso andaba cuando veía que
podía seguir las consecuencias del neocantismo clásico, pero a la vez ubicando el dolo en el tipo. Es decir, Messier, Radbruch, Sadwer, ¿no? Planteaban la teoría de los elementos negativos del tipo, una visión conjunta de lo que eran las normas de permisión y las normas, digamos, que te imponían un deber, un mandato, pero esto bajo una lectura netamente causalista. Yo no entendía, ¿no? Entonces, ¿cómo no podía ser finalista, a la vez no podía ser causalista neoclásico y hacer elementos negativos del tipo? Y entonces fui descubriendo levemente, sospechosamente, que mi maestro en verdad era un funcionalista, tendríamos que llamarlo hoy en día, es un funcionalista del derecho penal. Es decir, una visión normativa del derecho penal que él defiende desde entonces y que a mí me ha influenciado. De hecho, en el Manual de Derecho Penal, parte general, que espero ya terminar pronto, ya está ya casi en las últimas revisiones, sigo la teoría de los elementos negativos del tipo, una concepción restringida de la culpabilidad con su consecuencia dogmática bastante conocida, ¿no? Que es el tratamiento como error de tipo del error sobre los presupuestos objetivos de la causa de justificación. Claro, y más consecuencias que pueden haber en el ámbito de la participación, la imputación objetiva, pero que huelgan explicar acá. También conocí a Laura Zúñiga, ¿no? Laura Zúñiga también dio unas conferencias en el Colegio de Abogados de Lima, me la presentaron unos colegas peruanos, José Ugaz, Roger Young, el doctor Vito Prado, también dio unas conferencias sobre, digamos, el derecho penal y la necesidad de regular las conductas a través de leyes orgánicas, algo que en Latinoamérica generalmente no pasa, ¿no? El respeto del uso de la ley orgánica como una ley codificada, una garantía básica del principio de legalidad para poder regular el ámbito de lo permitido o lo prohibido es algo que, por lo menos en mi país, no se suele respetar. Tenemos regulaciones de diferente orden y la conferencia de Laura estaba muy en esa dirección a la sazón de su libro que acaba de salir publicado, ¿no? Sobre libertad personal y seguridad ciudadana, donde trata precisamente estas materias. Menciono a Laura porque Laura fue mi lobista para venir a Salamanca. Yo a Ignacio Verdugo le conocía, Ignacio era ya vicerrector, yo quería ir a Salamanca, tenía una ilusión, tenía un sueño, pero no sabes cómo, ¿no? No sabes cómo. Y ahí mi madrina fue Laura, tengo que decirlo como insight, mi madrina fue Laura. Laura fue quien conspiró en mi favor para poder recibir una carta de aceptación para el doctorado del año 1995 al 97, y más aún una beca, ¿no? Una beca de la Agencia Española de Cooperación Internacional. La Agencia Española me benefició gracias a Laura e Ignacio, de luego, y sus recomendaciones, con una beca Mutis que nos daban en ese momento 130.000 pesetas, ¿no? Menos el 2% del impuesto a la renta de las personas físicas, recibía en mi cuenta del Banco Argentaria 127.400 pesetas. Para mí era bastante dinero para vivir, para mí era muchísimo dinero. Podía vivir, podía comprar mis copias, podría comprar mis libros, ahorrarme algo de piratería, comprar los libros en original y tras ello, nada, hacer mi formación. Pude completar mi tesis doctoral y en la etapa final todavía tenía algunos meses de beca reservados. Ignacio y Laura me facilitaron una visita alemana al Instituto Max Planck, que ambos eran en ese momento el referente para Latinoamérica, y pude ahí perfilar las últimas revisiones de la tesis doctoral. Menciono todo esto porque estas oportunidades, que son para mí una generosidad, una gracia, el haber sido, voy a decirlo en simple, un mantenido por el contribuyente español por 3 años académicos, han hecho que me transformara la vida en el plano académico, en el plano personal, y la generosidad de Ignacio y de Laura es infinita, ¿no? Porque Laura se tomó mucho tiempo de hacer el trabajo de revisión de mi tesis doctoral. Ignacio como rector estaba muy ocupado, pero siempre tenía tiempo. Yo creo que, te lo dije el otro día, Ignacio, en Lima, creo que tú a tus secretarias, Candy y Elisa, les daba la instrucción de si venía un becario, un latinoamericano, a tocar la puerta, que le den una cita. Y la señora, cada vez que yo entraba a la cita, me decía: entra, pero por favor, está muy ocupado, sal pronto, ¿no? Porque estaba muy ocupado. Pero siempre nos daba tiempo, siempre nos daba atención y nos ayudaba a resolver los problemas. Y Laura me decía: anda ahí con tus preguntas ya apuntadas, de una vez para no dar mucha vuelta y no hacerle perder mucho tiempo. Claro, la primera parte del trabajo lo había hecho Laura, ¿no? Las horas de horas que han aportado en mi formación doctoral. Mi tesis doctoral fue, en verdad, más sobre dogmática que sobre derecho penal parte especial, aunque me dediqué un poco al tema de los delitos ambientales.
Uno de mis jurados está acá presente, el profesor Terradillos, quien estuvo en mi tribunal de tesis en aquel momento. Yo me dediqué mucho al estudio de la parte de los delitos de peligro, ¿no? Y yo conversando con Ignacio este año, en Lima, a propósito de un homenaje que le hicimos, yo le pregunté, ¿por qué en tu libro sobre honor y libertad de expresión, por qué tienes un capítulo dedicado a la dogmática? Cuando podía ser un libro aparte, ¿no? Un libro pequeño. Y él me respondió lo siguiente, me dijo, porque yo quería demostrar que lo podía hacer. Yo quería demostrar que podía ser dogmática de la más alta y de la más elevada a propósito de un trabajo de la parte especial. Mire qué coincidencia. ¿Perdón? Exactamente. Y para mí eso es muy inspirador porque yo sentí lo mismo, ¿no? Cuando yo tenía que elegir el tema de la tesis doctoral, Laura me dijo, escoge algo que sea formativo, ¿no? Algo que sea formativo porque finalmente las normas cambian, la dogmática cambia, la doctrina cambia, y fue muy formativo dedicarme a los delitos de peligro y dedicarme a los bienes jurídicos colectivos, que para mí ha sido un punto de partida de mi formación en torno a lo que hago ahora, que es Derecho Penal Económico y Compliance, ¿no? Termino con esto. La herencia de la escuela salmantina, ¿no? Para mí la traduciría en una sola expresión, humanismo. Hace 2 o 3 semanas estuve en un evento en Barcelona donde estaba uno de los altos comisionados en materia de protección de datos y decía algo muy cierto, ¿no? En materia de protección de datos, el sistema español es muy duro, muy pro ciudadano, muy protector. ¿Por qué? Por su humanismo. Y acá en Salamanca es algo que lo podemos notar claramente. Acá la formación que hemos tenido y que seguiremos teniendo es una formación donde se busca claramente no solo lo dogmáticamente correcto, sino lo política criminalmente correcto, ¿no? Y es ahí donde uno de los trabajos que a mí me ha inspirado algunas reflexiones son los de mi querido colega y amigo, Eduardo Demetrio, ¿no? Que cuando trabaja sobre medición de la pena y sobre la culpabilidad, evita, ¿no? evita esta falsa dicotomía, ¿no? Lo político criminalmente correcto versus lo dogmáticamente correcto. Hay que hacer un esfuerzo de conjunción. Y lo de la política criminal tiene una base humanista, tiene una base sin duda humanista, que es yo creo que la tradición de la escuela de Salamanca. Y por eso es que voy a hacer una pequeña corrección tal vez al título, ¿no? Y a lo que mi maestro ha escrito, porque él lo pone en tercera persona y más impersonal. Decían ayer, tal vez otros, decimos hoy porque les parte de la hora, dirán mañana. Si somos herederos de esta tradición salmantina, humanista, que pone la política criminal por encima de las soluciones solo dogmáticamente correctas, tendríamos que decir que somos herederos de una tradición y vamos a dejar un legado. Entonces tendríamos que decir, Ignacio, decíamos ayer, no dijeron o decían, sino decíamos ayer, decimos hoy fuerte y claro y diremos mañana. Muchas gracias.